preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí en este lugar. Y bueno, el deseo de nuestro corazón es siempre que sea ricamente bendecido, hermano, hermana, amigo y amiga. Hoy en este día también tenemos un hermoso tema también que lo queremos profundizar. Y bueno, esperando, digamos, de que cada uno de ustedes sea bendecido. Cada vez que estemos en este lugar, que ustedes reciban la bendición de parte de Dios. Eso es lo que hay dentro de nosotros, en nuestros corazones. Por eso hoy en este día, bueno, estamos aquí, digamos, de la Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja 1886. Desde ahí estamos transmitiendo, porque yo soy el pastor Carlos Díaz, el pastor de la iglesia, preparando el camino del Señor Jesús. Aquí a mi lado la tengo a la pastora quien va a saludar también. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y todos aquellos que están alrededor de este lugar. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias porque podemos estar acá en vivo y todo lo que pasa en vivo, pasa en vivo. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Y bueno, hoy es un día especial para nosotros porque cada cosa que nosotros traemos en este lugar, siempre la meta de predicar el Evangelio, predicar todas las cosas que el Señor nos manda a través de su palabra. Y hoy en este día, así como el Señor quiere que nosotros también sigamos predicando su palabra, así también el enemigo no quiere. Pero nosotros creemos que el Señor pelea por nosotros. Así que en este día, gloria a Dios, el Señor aquí, nosotros vamos a compartir en este día esta palabra donde está en San Juan en el 12:48 dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que mire, pastor, ¿qué es lo que el Señor en este día nos quiere enseñar de lo que significa cuando el Señor hablaba y mandaba siempre con un propósito su palabra? Y sí, qué lindo, ¿no? Bueno, seguramente todos aquellos también que nos están viendo escucharán ahí en el techo, porque aquí en este lugar todavía seguimos, todavía nos siguen tirando piedras, todavía nos siguen tirando ladrillo en el techo. Pero la gloria sea para el Señor, podemos seguir adelante y bueno, siempre estamos orando por ellos para que esa mano algún día estén en el camino del Señor y haciendo palmas también para el Señor. Amén. Por eso, ¿no? Qué difícil que está haciendo y esto cada vez se pone, digamos, eso lo decimos nosotros siempre, que tenemos que ponernos firmes en el camino del Señor porque las señales se están cumpliendo. Amén. Las señales se están cumpliendo en diferentes partes del mundo, que la tierra se mueve, que cuántos quedan debajo de los ladrillos, debajo de los escombros, cuántos quedan ahí, y esas personas, cuántos de ellos habrán dicho, tal vez es decir, no, mañana, ¿no? Dejar para mañana, no, mañana, o el mes que viene, o el año que viene, pero cuántas personas habrán quedado ahí, ¿no? Cuántas personas habrán quedado ahí con ese mañana, ahí bajo los escombros, y ahora tener que estar en el mismo infierno, pastora, porque el que no se va con Dios, se va al infierno. Esto es así. Y bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante en este camino que si alguien dice que el camino de Dios es fácil, eso le mienten, porque esto pasa muchas veces, pero le damos gracias al Señor que ya estamos cerca de los 18 años, ¿no? Amén, ya estamos prácticamente a un mes de cumplir 18 años predicando el Evangelio en este lugar, estamos teniendo 30 años de Evangelio, pero 18 años como pastores, que le damos gracias a Dios que hasta aquí nos ayudó el Señor y nada nos va a detener de seguir predicando el Evangelio en este lugar. Así que bueno, hoy en este día hay buenas nuevas para tu vida, hermano y hermana, hay buenas nuevas para ti, amigo y amiga, tal vez puedas entrar a través de esta plataforma y tú dirás qué estarán haciendo ahí esos dos, ahí estamos acá, hablándote de Cristo, hablándote que el Señor te ama, que Él quiere darte una oportunidad, que Él quiere que te arrepientas de tus pecados, para que Dios te perdone y puedas tener la salvación de tu alma. Recibe a Cristo en tu corazón, recibe al Señor que sea el dueño y salvador de tu vida. Estamos en estos últimos tiempos y como decía el pastor, hay que seguir adelante. Podemos ver en toda la humanidad está temblando en estos últimos tiempos, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Como dice en San Mateo 24, que habrá terremotos, principio de dolores, cuanto nunca hubo en la tierra, pestilencias y cuántas cosas que están pasando. Pero lo que ya estamos conociendo la palabra de Dios, cuánto más es una advertencia para nosotros de que tenemos que prepararnos porque el Señor viene pronto a buscar a su pueblo, a una iglesia preparada, aquella iglesia que muchas veces a pesar de sus luchas, de sus pruebas, de sus persecuciones, siguen poniendo los ojos en Cristo.
Por eso estamos aquí y le damos gracias a Dios por todos aquellos que se suscriben a través de la plataforma de YouTube, por lo que es aquellos que los tenemos de amigos en la plataforma del Facebook. Que Dios te bendiga ricamente y tú estás siendo partícipe con cada uno de nosotros de transmitir el Evangelio y rescatar almas para el Señor, pastor. Y sí, y eso hoy en este día en el panel tenemos la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que es cuando dice que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Va a haber un juicio y aún aquello, el que cree y el que no cree, esto es para todo el mundo, el que cree o el que no cree, porque la palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Amén. Por eso es lo que habla esta palabra, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque va a haber un juicio. Dice que es necesario que todos, aún lo que nosotros estamos a la iglesia y los que no están a la iglesia, todo aquello que murieron, todo lo que viven, todo aquello que pasaron por este mundo, todos ellos van a compadecer delante del tribunal de Cristo y van a dar cuenta por lo que hayan hecho. Y lo que hicieron lo bueno, dice, se irán con el Señor, y lo que hicieron lo malo, se irán al fuego eterno, o sea que al infierno. Así dice la palabra de Dios, no lo dice uno, sino que lo dice la palabra de Dios. Y esto es así. Y cuando alguien dice que esto va a hacer juzgar, es cuando va a haber un fallo ahí en ese mismo lugar. Uno se va a presentar y va a haber un fallo, va a haber una sentencia en la cual no se va a poder revocar de ninguna manera, no se va a poder, ya no va a haber escapatoria pastoral. Cuando ya haya una sentencia, cuando haya un castigo para aquellos que hicieron lo malo, así dice. Amén. Por eso es que yo siempre digo, pastora, esto, a mí la palabra que me ha seducido totalmente, ha sido la palabra aquella cuando ha dicho, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo te las hago todas nuevas. Y esa palabra tiene que estar cada día en nuestra vida. Amén. Pensar que todo aquello, que lo que ha pasado, bueno, que el Señor algo nos quiere enseñar, pero que también tiene cosas nuevas para nuestra vida, pastora. Amén, siempre hay cosas nuevas para nuestras vidas. Cuando pasamos momentos difíciles, el Señor dice en su promesa, como le dijo al apóstol Pedro, cuando el Señor dice que se humilló y qué es lo que hizo antes de celebrar la Santa Cena con sus discípulos, dice que se empezó a lavarle los pies a cada uno de los discípulos en representación y enseñanza para ellos que Él había venido a servir y no a ser servido. Y Pedro no quería decir, Señor, ¿cómo tú siendo el Hijo de Dios me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le tuvo que contestar a Pedro y le dijo, mira Pedro, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y todo lo que podamos estar pasando en este tiempo, tal vez no lo entiendas ahora, pero lo vas a entender después porque Dios nunca falla. Dios siempre está presto a todas nuestras necesidades y a nuestras vidas. Por eso hoy en este día te alentamos, querido hermano y hermana, sigue adelante, Jesús te ama. Y aquí, gloria a Dios, cuando hablábamos todo lo que hablaba de lo que la palabra nos juzgará, que la palabra, gloria a Dios, va a venir muchas veces lo que nos va a condenar. ¿Por qué dice esto cuando dice mi palabra lo juzgará? Porque cuando llega el momento del juicio final, a donde habla en Apocalipsis, dice que estaremos todos frente al trono y dice estarán grandes y pequeños delante. Y en ese momento dice que serán abiertos los libros y ahí seremos juzgados según nuestras obras. Y si no estaremos ahí en ese momento escritos nuestros nombres en el libro de la vida, no vamos a tener el pase de la salvación y de ese lugar que está esperando para todos aquellos que se esfuerzan. Por eso nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque va a llegar una condenación. Ahora, mientras tanto, Dios nos da libertad de elegir. Libertad que hagamos lo que queramos, libertad de todo. Pero toda la libertad que nosotros queramos llevar a un libertinaje va a traer consecuencias. Si ya conocemos las cosas de Dios, ya no podemos vivir en libertinaje, sino vivir en una libertad en la vida de Cristo Jesús, en paz, en armonía, en siempre tratando de hacer las cosas mejor, no para agradar a los hombres, sino primeramente para agradar al Señor. Y los libros van a ser abiertos y ahí vamos a ser condenados. Por eso acá el Señor cuando habla de esto, dice, al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, dice, yo no le condeno, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él primero pone una parte. Ahora en este momento Él está abriendo
sus brazos, sus manos, está extendiéndose para salvarnos, para librarnos, para perdonarnos. Pero después llegará el momento a donde ya no va a estar para ayudarnos, sino ya va a estar como juez y ya va a ser demasiado tarde. Porque si no lo podemos revocar y no podemos en este tiempo cambiar nuestra actitud de nuestra vida, ya después va a ser demasiado tarde, pastor. Y sí, y así es como dice ahí en el 46, 12:46 también dice así: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y cuando habla, digamos, de todo eso, yo la luz es la claridad para cada uno de nosotros, ¿no? El saber, digamos, cómo andamos, porque si yo digo que estoy en luz y vivo tropezando, entonces quiere decir que algo no está bien, quiere decir que no estoy bien. Amén. Quiere decir que no estoy bien, quiere decir porque si ando tropezando en el camino de Dios, y esa es la luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, dice así, para que no se quede en la tiniebla, para que no esté en tiniebla, para que no se mantenga en la tiniebla, para que no siga equivocado, para que no siga en el camino que no tienen que estar, o para que no continúen, porque cuántas veces, pastora, cuántas veces caminamos en el camino que sabemos que no lo tenemos que hacer, cuántas veces nos sucede eso, y eso es permanecer. Eso es permanecer lejos de Dios, cuando nosotros sabemos que la luz ha venido al mundo, pero nosotros vivimos tropezando todavía en las cosas de un pasado, en lo que me pasa, en lo que me acontece, en lo que me sucede, en los malos consejos que muchas veces algunas personas también lo dan. Y cuando más se trata, digamos, de personas que te quieren aconsejar, personas del mundo, cuando la misma palabra dice que el mundo está bajo el maligno. Amén. Que el mundo está bajo el maligno, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de no mantenernos ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando habla de las tinieblas, habla de una persona, por más que nosotros estemos en la iglesia, por más que nosotros leamos, por más que nosotros estemos, por más que nosotros tengamos ministerio, por más que nosotros adoremos, alabemos a Dios, por más que coordinemos, por más que prediquemos, por más que tengamos cualquier cosa, ¿no? Yo siempre digo, para Dios esto es una chapita, ¿no? Que puedas tener cualquier chapita que la tengas, digamos, al gol, que te hayan puesto una chapita, sea cual sea, en esto no queda nadie fuera, pastora, en esto no queda nadie queda fuera. Por eso es cuando uno muchas veces conoce la palabra de Dios, y a cuánto le pasa eso. Digamos, porque si nosotros sabemos que somos apedreados, si nosotros sabemos que nos tiran la Dios, entonces es porque nos están escuchando, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Eso es lindo, digamos, cuando alguien nos escucha. ¿Por qué? Porque está escuchando de la luz. Está escuchando de la luz. ¿Por qué? Porque es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Dios, que Él ha venido por todo. Y Jesús estuvo ahí en la cruz, ¿para qué? Para que el ser humano, porque el ser humano dice que el varón ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, para que no permanezca en la ignorancia, el varón y la mujer en la ignorancia, Él ha hecho esto. ¿Para qué? Para que no permanezca la confusión. Amén. En esa confusión en la que el diablo quiere mantener al ser humano. Porque Dios ha mandado a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros un día tengamos una nueva vida, para que tengamos un nuevo existir, para que tengamos una nueva conducción, para que tengamos un nuevo caminar, para que no andemos en la oscuridad, sino que andemos como Él dijo: yo soy la luz. Y en esa luz es en la que tenemos que caminar, pastora. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por todos aquellos que han entrado recién. Estamos acá en vivo en San Miguel de Tucumán, calle La Rioja 1886. Estamos haciendo los cultos los días miércoles a las 20 horas, los sábados y domingos a las 18 horas. Te invitamos. Si tú vives cerca acá en San Miguel de Tucumán, puedes acercarte. También estamos mandando palabra en vivo más o menos a las 19 horas de los días sábado y domingo. Creemos que el Señor tiene grandes cosas para tu vida, querido hermano, querida hermana. Sigue adelante, Jesús te ama, Él quiere lo mejor. Y si estamos acá en este lugar es para aconsejarte, para enseñarte, para predicarte, para guiarte, para todo lo que el Señor primero nos ministra a nosotros. Vamos a ir a un tema musical en este día, en ambiente de fiesta, de lo que vamos a vivir en el culto, en este día que vamos a estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que fuerza, Cristo te ama, y sigue adelante.
preparando el camino del Señor Jesús. Aleluya. Y le damos gracias al Señor, porque estamos, ¿no? Lo damos gracias al Señor. Amén. Y bueno, yo sé que el Señor seguramente tiene mucho todavía para que lleguen todavía a su camino. Y eso es lo lindo. Y así dice la palabra también ahí en el 47, 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Él ha venido por todos, ¿no? Él ha venido por todos aquellos que tienen un corazón dispuesto, por todos aquellos que quieren hacer un cambio en su vida, por todos aquellos que quieren que las cosas sean diferentes, por todos aquellos papás que quieren que su familia sea diferente, que sus hijos sean diferentes, que sus hijas sean diferentes, porque esto primeramente muchas veces comienza por una persona, ¿no? Esto muchas veces comienza por una persona, y a esa persona cuando le hace escuchar sus palabras y las guarda, como dice la palabra, aquel que escucha la palabra de Dios y la cuida, porque estas son cosas para cuidarlo de Dios, ¿no? Y cuida, cuando conserva la palabra de Dios y todo lo que ha escuchado, cuando protege la palabra de Dios, y cuando nos llega algo, pastora, que yo siempre digo, ¿no? Cuando pido sabiduría, yo digo esto siempre: Señor, que seas tú dándome sabiduría, y le pido el entendimiento, el conocimiento, el razonamiento, y se lo digo así. Y lo que es más difícil para mí, Señor, la obediencia. Porque muchas veces nosotros podemos conocer la palabra tapa a tapa, podemos conocer toda la palabra y todo lo dicho por el Señor Jesús, todo lo dicho por los apóstoles, todo, podemos conocer toda la palabra, pero algunas veces llega que nuestros hechos, digamos que lo que nosotros tenemos que hacer vaya ahí a la par de lo que conocemos, pastora, que vaya a la par de lo que conocemos, porque si yo no voy a la par de lo que conozco de la palabra de Dios, entonces ¿me servirá? Y que Dios en este día podamos entender realmente lo que significa este camino, lo que significa el Evangelio para toda la humanidad, lo que significa acercarse a los propósitos de Dios. Y así como el Señor es verdad, nosotros tenemos que vivir a la verdad, y la verdad muchas veces nos traerá problemas, porque mucho no le va a gustar de lo que le digamos, o cómo nos andemos delante de, primeramente agradando a Dios y no a los hombres. Por eso aquí cuando el Señor hablaba también en el 8:31 de San Juan, dice: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en el camino del Señor, somos libres cuando empezamos a transitar pidiendo a Dios que nos perdone por nuestros pecados y comenzar una nueva vida, bautizarnos, comenzar a hacer un paso de fe y ser participantes del cuerpo de Cristo. Pero después de ahí ya depende si queremos seguir siendo libres, porque el Señor nos libra de todo lo malo que hayamos hecho, nos perdona y comenzamos de nuevo nuevito. Pero después ya depende de nosotros qué clase de evangelio, qué clase de vida queremos tener. Si queremos esclavizarnos otra vez con nuestros pecados, queremos esclavizarnos a nuestra carne, o queremos vivir siempre libre. Y para vivir siempre libre te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque a muchos no le van a gustar que tú quieras vivir agradándole a Dios. A muchos no les va a gustar si tú no te prendes a lo que ellos quieren, a las conversaciones, a los diferentes actos, a donde uno en este tiempo se está viniendo los vicios, en los placeres de este tiempo. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor siempre quiere que vivamos libres, que siempre vivamos con la libertad, esa paz, no solo en la vida corporal, sino la paz espiritual, esa paz mental, esa paz en el corazón.
de que todo lo que acontezcamos no es porque lo vamos pasando por desobediencia, sino con un propósito, porque si no hay prueba, no hay victoria. Si no hay cosas que Dios permite, no podemos ver, conocer y discernir lo que es llorar, lo que es estar en la alegría. Entonces, cuando estamos en alegría, nos recordamos que estuvimos en tristeza. Y cuando estamos en tristezas, nos acordamos que tuvimos momentos de alegría. Por eso en este día, querido hermano y hermana, vivamos en la libertad de Cristo, pastor. Y si dicen, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y cuando dice, yo no he venido, dice, yo no me llegué a ustedes para condenarlos, yo me llegué para ustedes para salvarlos. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, pastora, que cuando el Señor ha venido a nuestras vidas, sí, en ningún lado de la palabra de Dios nos va a decir que no vamos a tener problemas. Claro que sí vamos a tener problemas. Pero Él le decía, yo no me llegué a ustedes para condenarlos, yo no me llegué a eso. Yo no me presenté a ustedes para que estén en la ignorancia, yo me presenté para que ustedes, yo como la luz, entonces yo me presenté para que ustedes no anden en tinieblas, yo no me acerqué a ustedes para que ustedes estén malos, para que ustedes se alejen de mí. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas solamente para que vivamos en problemas. Porque cuántas veces, cuántos hermanos y hermanas dicen, pero yo antes no tenía problemas y ahora que estoy en el camino de Dios tengo miles de problemas. Y cuántos problemas muchas veces se vienen, pero ¿por qué? Pero los problemas que se vienen cuando uno ya ha conocido el Evangelio es porque uno quiere hacer las cosas bien, pastora. Amén. Y cuántas veces nuestros familiares, como dice la misma palabra, tus enemigos serán a uno de tu propia casa. ¿Por qué? Porque como usted decía recién, ya no nos prendemos a esto, ya no nos prendemos a esto otro, ya no nos prendemos a esto, ya no nos prendemos a esto. Entonces hasta la misma familia dice, hasta una fiesta o cualquier cosa, digamos, que quieren hacer, digamos, ya dice, no le invites, no le digas nada. ¿Para qué lo vas a traer si ya no hace esto, si ya no toma, ya no fuma, ya no se droga, si ya no esto, si ya... ¿Para qué lo vas a invitar? Si ahora solamente, cuando viene, solamente lo único que hace es hablarte de Dios. Mejor dejarlo ahí. Y así lo comienzan a desechar de este mundo. Nos comienzan a desechar de todo lugar, pastora. A mí, de todos los amigos que yo tenía antes, cuando tomaba, cuando robaba, cuando hacía de todo lo que tenía, lo que era de este mundo, tenía miles de amigos. Hasta aquí mismo, cuando llegaba, pastora, ¿qué es lo que hacía? Tenía semejante aparato y ponía música bien, que llegaba a la hora que sea y nadie me tiraba una pedrada. Amén. Al contrario. Eran las 3 de la mañana, 4 el pastor. De las 3 de la mañana a las 4 y todavía estaba molestando con la música a medio mundo aquí en este barrio. Y nadie me tiraba jamás una pedrada. Al contrario, cuando el otro día amanecía ahí con la música todavía todo trapo, los vecinos, pastora, los vecinos me decían, me traían cerveza para que siga tomando y para que le siga poniendo música. Pero y ahora apenas uno abre la boca para hablar de Dios, y eso nos ha pasado, digamos, varias veces también. Si no es un ladrillo, si no es una piedra, si no es algo, y bueno, pero si las cosas de Dios traen problemas muchas veces. Y eso es lo que yo digo. ¿Molestarle a alguien? ¿A quién se lo molesta si hablamos de Dios? Y cuántas cosas muchas veces pasan alrededor, y eso es lo que yo he tenido una vez, una bendición con una vecina que recién venía a este lugar, a este barrio, que es, digamos, nuestra vecina, Mavi. Mavi, lo voy a nombrar, a Mavi. Nuestra vecina, cuando ella recién llegó, resulta que yo digo, mira Mavi, aquí tenemos la iglesia y nosotros hacemos culto, le digo, bueno, siempre molestamos, le digo, una hora más o menos con música y hablamos de Dios, le digo, esas cosas hacemos. Y lo que me causó, digamos, admiración ese día, que ella me dijo así, mira Carlos, así me dice ella, mira Carlos, nos conocemos hace mucho tiempo, yo vivo aquí en este lugar, yo soy dueña de hacer lo que yo quiera en mi casa y en mi vereda. Yo soy dueña de hacer lo que yo quiera en mi casa y en mi vereda. Y así también vos sos dueño de hacer lo que vos quieras en tu casa y en tu vereda. Y eso para mí ha sido algo tremendo. Yo digo, bueno, gloria a Dios por esto, porque eso es lo que muchas veces porque cuántas cosas pasan alrededor, digamos, de uno, pero uno habla de la palabra de Dios. Uno habla, digamos, de lo que Dios tiene, de lo lindo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, pastora.
aún de aquellos que en este tiempo tal vez no están en las cosas de Dios, pero, y si estás sintiendo en el corazón de que es un llamado de Dios para el cambio de nuestra vida, ¿cuál es el problema? Amén. Y como dice la palabra también, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, alrededor andan, así como andan los ángeles mandando bendición, así también andan los demonios queriendo cortar la bendición que quiere recibir el pueblo de Dios. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, está firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos predicando la verdad, la palabra de Dios, y vestido con la coraza de justicia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como estuvimos en el ayuno, orando por cada uno de mis hermanos, que Dios le dé fuerza para seguir adelante. Seguimos ahora también, seguimos en el servicio de Dios con la meta. Dice el Señor que no pongamos los ojos en la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, sino que pongamos los ojos en Cristo, el que nos da la victoria, el que pelea por nosotros y el que nos guarda cada momento y cada instante, pastor. Y sí, porque todos tenemos problemas, ¿no? Pero seguimos adelante. Todos tenemos problemas, pero tenemos que seguir adelante, porque, como siempre lo decimos aquí, le enseñamos, digamos, a toda la iglesia. No nos queda otra, así que hay que seguir adelante. Hasta el último día, hasta cuando el Señor diga, bueno, hasta aquí, entonces ahí recién, bueno, ya estaremos delante de la presencia del Señor para dar cuenta también por lo que hicimos, ¿no? Porque eso es una verdad. Y ahí en el 48, 12:48 de San Juan dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y cuando dice, habla de rechazar, habla de aquel, dice que escucha mi palabra y se aleja, un día va a dar cuenta. Amén. Porque es tremendo, ¿no? Que es tremendo, digamos, que uno escuche la palabra de Dios y sepa que es un buen consejo, y lo primero que uno hace es alejarse. Aquel dice que resiste a mi palabra, resiste a lo que está escrito aquí en mi palabra. Entonces eso es algo que un día vamos a dar cuenta. Aquel que contradice, por eso, hermano y hermana, esto no se trata de que yo soy de tal religión. Ah, no, pero yo soy de tal religión, a mí me enseñan de otra manera. Te pueden enseñar de 10.000 maneras, pero como dice la palabra del Señor, el que no persevera en la doctrina de Cristo no lo tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí lo tiene a Dios. Puede haber miles de iglesias, miles de doctrinas, pero hay una sola que es la verdadera. Por eso, si alguna vez tienes dudas de lo que nosotros te enseñamos, de lo que nosotros te decimos en este preparar del camino del Señor Jesús para su segunda venida, entonces habla, no te quedes callado, habla con tu pastor, habla con aquel que te aconseja, habla con aquel que te dice, habla con aquel que muchas veces te da un consejo, háblale, dile, ¿por qué aquí en la palabra de Dios dice esto? ¿Y por qué me está enseñando diferente? ¿Por qué me está enseñando diferente? Porque eso nos trae problemas, pastora. Problemas, y eso con mi familia, yo y mi familia. Cuando yo hablé con un pastor donde congregaba, y se lo dije, está predicando mal la palabra, está predicando la palabra y está predicando como no es. Entonces me dijo, ¿sí? Venga, siéntese aquí, 2 testigos para acá, usted aquí no congrega más, usted se va de la iglesia. Me corrió de la iglesia, porque yo le había dicho, vamos, le digo, a un bar, vamos a la plaza, llevemos la Biblia, y ahí vamos a charlar y vamos a conversar, y yo se lo voy a decir lo que usted está predicando mal. Así, de a una. Me dice, no, usted se va de la iglesia y vaya, donde vaya, a cualquier iglesia, donde quiera que vaya, usted va disciplinado. Usted va con disciplina. Usted dígale al pastor de ese lugar que usted va disciplinado de este lugar. Y la gloria para el Señor ese día llego a la iglesia
donde ya me conocía, y le digo, vengo, quiero hablar de este tema. Le conté todo lo que había acontecido y me dice, pase a la iglesia, estése tranquilo, busque de Dios. Y ese día me pusieron a servir la Santa Cena, pastora. Me pusieron a servir la Santa Cena cuando nombraron los que iban a servir la Santa Cena. Y me nombraron a mí, yo pensé que están errados, están claros. Llegaba disciplinado y me dijeron que pase. Y después me pusieron a servir la Santa Cena. Yo digo, qué grande que es el Señor. Amén. Por eso, si alguien te dice que lo que te enseñamos aquí en este lugar, que algo está mal, entonces agarra tu Biblia y ve y dile, ¿por qué? Ahí donde hay un programa, donde están los pastores que están preparando el camino del Señor Jesús para la segunda venida, ¿por qué? Ellos enseñan todo esto de esta manera y a mí me están enseñando de otra manera. ¿Cuál de las dos está mal? Y te puedo asegurar que el Señor no se equivoca, porque esto es así, pastor. Amén. El Señor no se equivoca, Él está con cada uno de nosotros. Hay que permanecer, hay que seguir firme, hay que seguir adelante, hermano y hermana. Sea cual sea la situación, la angustia, el dolor que podamos estar atravesando en este tiempo, porque la carne es así muchas veces, pero bueno, hay que seguir adelante. Y dice el Señor también acá en Primera de Juan en el 5:18, a que nos seguía hablando también de este tema, de lo que seguimos, tenemos que seguir en la verdad, que tenemos que seguir en los propósitos de Dios, que la palabra nos juzgará en el momento final, y ahí tenemos que estar atentos. Pero eso dice aquí también en el 5:18 de Primera de Juan, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos. Qué hermoso que es el Señor de una forma o de otra. La palabra, el manual para el cristiano, está todo lo que tú quieras saber de tu vida, para decisiones de tomar, decisiones para tus hijos, para tu esposo, para tu hogar, en tu trabajo. En toda área siempre hay una respuesta y hay un consejo en la palabra de Dios. Nunca quieras buscar consejo en personas que no conocen a Dios o personas que viven un evangelio diferente y que quieren darte cátedra cuando realmente no están predicando o no están poniendo por obra la palabra de Dios. Por eso el Señor nos enseña que nosotros tenemos que sostenernos, que tenemos que no practicar el pecado. ¿Cuántas veces, muchas veces, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Hasta cuántas veces también? Cuando dice el Señor, orar uno por otro, exhortar unos a otros. Y cuando habla orar uno por otro, es no orar porque el hermano deje de, sino orar para que el Señor lo fortalezca, para que pueda seguir adelante. Y cuando habla exhortar unos a otros, cuando uno ve que el hermano no está llevándole bien la vida como tiene que ser cristiano, decir, mira hermano, te conviene no ir por ahí, porque eso te va a traer consecuencias. Eso es cuando uno tiene amor al hermano, y el otro hermano, si realmente cree que de Dios, va a recibir la exhortación porque sabe que lo que está diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros como ser humanos, pastor, nos enojamos cuando nos exhorta, cuando nos dicen cosas, porque no nos gusta que nos exhorte, que nos digan que vamos mal. Pero nosotros no nos queda otra, porque si el Señor nos habla a través de otra persona, viendo que nosotros estamos, sabiendo que vamos mal, tenemos que arreglar nuestra vida, pastor. Y sí, así es, pastora, porque en realidad no nos queda otra. Amén. Ahí en el 12:49 dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y cuando dice que el Padre lo envió, Él quiere decir, mi Padre me mandó a la tierra. Me mandó a la tierra ¿para qué? Para que hiciese. Él me encargó algo que yo se los diga a ustedes, y es lo que hoy en este día nos está diciendo a nosotros.
Y no solamente que eso, sino que le ordenó. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nosotros como hijos, como padres, muchas veces a un hijo sabe que si le dice así de una manera muy suave, dice, no me va a hacer caso. Pero muchas veces no, lo tenés que hacer, ¿no? Ya sabes, sí o sí. Y eso era el mandamiento de Dios que había dado. Por eso dice que de tal manera Dios amó a este mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Pero sabía que el Hijo no venía a algo, venía de un paseo, que se venía de vacaciones, no se venía así. Si a los 2 años ya buscaban para matarlo. Antes de cumplir 2 añitos ya lo buscaban para matarlo. Cuando era bebé. Amén. Cuando era bebé ya lo buscaban para matarlo. Y cuánto más todo lo que hicieron después, cuando él dijo que él era el que había de venir, cuando se presentó. Cuánto más lo que le hicieron. Entonces el Padre le ordenó. Y cuando él estaba en la cruz, ¿cuánto le decían? Si eres el Hijo de Dios, entonces bájate de ahí. Amén. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Bájate de ahí, porque el diablo usa diferentes maneras para que la gente no se llegue a Dios. Gloria a Dios. Usa diferentes maneras para que la gente no se llegue a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no va a querer que alguien se salve. No quiere que nadie se salve. El diablo quiere llevar gente al infierno, pastora. Pero la misericordia del Señor siempre está presta para que para cada uno de nosotros. ¿En qué? En que Él siempre se presenta. Yo siempre digo, pastora, a ese día que tuve el llamado de parte de Dios, que sentí en mi corazón que ya era el tiempo de dejar este mundo y de comenzar en las cosas de Dios, ese domingo anterior había tomado como nunca ese fin de semana, que siempre usted sabe que comenzaba el sábado, domingo, comenzaba el viernes y que era un desastre la vida mía. Ese fin de semana había sido el que más parecería que el diablo me tenía ahí agarrado, pero de todos lados. Y hasta que el próximo domingo ya estuvimos en la iglesia. Porque después de que cuando sientes el llamado de Dios, Se dice fue un antes y un después con un propósito. un antes y un después, Amén. en el medio, pastor, un antes y el después ahí, un sábado haciendo todo lo que parecía que el diablo me tenía agarrado de todos lados, y el otro domingo estaba en la iglesia, en donde sentía el consuelo de Dios y el perdón de Dios, y que Él me decía, todas las cosas viejas pasaron, desde hoy en adelante todas te las voy a hacer nuevas. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay muchas personas que no permiten que otra persona comience de nuevo. No permiten, porque el diablo utiliza muchas veces a la propia familia para que no se deje que alguien llegue a Dios para tener un cambio, para hacer las cosas diferentes y para un día llegar, como dice la palabra de Dios, con alabanzas y las palmas en las manos, ahí delante de la presencia del Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer un tema musical también, preparando también porque el pastor va a alabar también en vivo en esta mañana. Vamos a ir preparando. Mientras tanto, nuestro hermano va a ir buscando un tema para mandar, los temas también que Dios le ha dado al pastor de este lugar. Así que tú sabes, te damos la autorización que puedas alabar las canciones que nosotros mandamos de este lugar. Amén. No, aleluya, todo lo hacemos por gracia, porque todo lo que Dios da es por gracia y para que seamos de bendición para los demás. Así que vamos a estar alabándole al Señor en vivo, pero ahora vamos a mandar este tema.
Preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por todo, digamos, esperando de que sea ricamente bendecido. Y el Señor siempre nos habla a través de una adoración o a través de una alabanza, pero la palabra de Dios siempre está, ¿no? Amén. Siempre estás. Y bueno, y algunas veces, digamos, estamos en el camino del Señor y como dice, ¿no? La palabra dice que aún la tristeza Él la convierte en gozo. Y todo eso, digamos, se hace realidad, digamos, cuando uno está en el camino de Dios. Porque muchas veces te mienten que todo va a ser felicidad y algunas veces te sientes triste. Vamos a hacer esa alabanza. Que a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos solos. Pero el Señor siempre está. Gloria a Dios, tenemos que seguir adelante porque con el Señor somos más que vencedores. Amén, le damos gracias a Dios por aquellos que nos escriben en vivo, aquellos que sabemos que nos siguen también. Hay muchos que nos acercan y dicen, no escribo en vivo, pero lo estamos mirando, lo estamos escuchando y eso es lo que a nosotros nos lleva a seguir predicando el Evangelio. Dios les bendiga, pastor, los fortalezca y los ayude a seguir adelante. Dios les bendiga a los que miran este programa y sean ricamente bendecidos. Hermana Nadia Mancilla, también Dios les bendiga, pastores y hermanos, en este hermoso día. También quiero saludar a cada uno de los oyentes de este programa,
que domingo tras domingo están atentos y nos acompañan en cada transmisión. Que Dios le bendiga sus vidas, sus hogares, y que su palabra siga siendo de bendición para cada corazón. Un abrazo grande para todos y muchas bendiciones. El hermano Ricardo Cáceres tiene mucho tiempo para escribir, el hermano de sonido ahí. Le damos gracias a Dios por todos los que están aquí, por los adolescentes, por los jóvenes, por los niños que nos están acompañando en vivo en este programa. También dice: hola, bendición, pastores, muchas gracias por estar orando por mi mamá. Confío en que Dios hará la obra en ella. Saludos para todos ustedes, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Joana Castillo, le mandamos saludos a nuestra hermana, que siga adelante. Cristo te ama y Él siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que bueno, el Señor es fiel y verdadero, amén. También, gloria a Dios, le doy gracias a Dios por aquellos que nos siguen también en todas las plataformas que tenemos, por todos aquellos que nos siguen en este programa. También José Ortiz, el pastor Sergio Romero, Lucy Beñez, Luis Roblero, Eva Jerez. Le damos gracias a Dios también por estos hermanos. Roberto Chávez, Juan Quintero, Néstor Acuña. También mandamos saludos a nuestra hermana de Alejandra, de Tierra del Fuego, amén, a donde ella vino también a visitarnos de allá de Tierra del Fuego. Nos vino a visitar en un culto, en dos cultos creo que vino de visita aquí en Tucumán y nos estuvo visitando, que ella nos sigue de allá de Tierra del Fuego, y le damos gracias a Dios en Ushuaia. Así que también Carmen Figueroa, le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos manda, y todo lo que tú puedas hacer del otro lado, eso nos alienta a poder seguir adelante. También el hermano Cázares, no me acuerdo el otro nombre que tiene, que él también nos sigue. Juan Luis Cázares, amén, nos sigue también, fiel, y también en el Face de la iglesia, y también en los 8 minutos de verdad, también nos mandamos saludos a él, y por todo lo que él está haciendo en cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros hagamos no es para vanagloriarle, sino es para la obra del Señor, para la gloria de Dios, porque Él nos puso como instrumento para que nosotros podamos seguir adelante. También Diana Karina Bazán también es fiel de seguirnos aquí en cada cosa que nosotros mandamos de este lugar. Así que hay que seguir adelante. Todo lo que el Señor hace tiene propósitos en nuestras vidas. Muchísimas gracias, pastorcito. Nos dice que Dios le bendiga. También la hermana Diana, amén. Le damos gracias al Señor porque Él es fiel y verdadero con nosotros. También Julián Matorras, amén. Le mandamos saludo a él. Esperemos que el Señor lo bendiga ricamente a este joven. También aquí también de la iglesia de restauración, se llama también la iglesia. Y bueno, estamos en vivo en esta mañana, una mañana muy fresca acá en San Miguel de Tucumán, de la Argentina. Está llovinando finito, pero bueno, estamos aquí y creemos que el Señor está escuchando todo lo que nosotros estamos haciendo, escuchando y mirando. Así que tenemos que estar atentos a todo lo que nosotros hagamos, querido hermano y querida hermana. No sé si va a ser otra alabanza. Sí, y que nadie te confunda, ese es el tema, que nadie te confunda, que sigas un evangelio que es verdadero. Como dice, conocerán la verdad. Entonces, hazte una pregunta hoy en este día. ¿Estoy conociendo la verdad así como dice la palabra? ¿Por qué? Porque ella misma dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. O sea que no hay otra cosa que te pueda hacer libre si no es la verdad. Amén. Por eso hoy en este día, que sea ricamente bendecido, hermano y hermana. Porque esto es un día... Como le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Cuando el Señor quería hacer algo, digamos, en él, y Pedro le dijo, no me lavarás los pies, a mí no lo harás. Y el Señor le tuvo que decir, bueno, si no te dejas lavar los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Y él dijo, bueno, entonces lávame los pies, la cabeza, entonces todo. ¿Y cuántas veces nos sucede eso, pastores? ¿Cuántas veces, digamos, nos tienen que pasar esas cosas que no entendemos? No lo entendemos al momento, pero que va a llegar el momento que el Señor nos va a hacer entender por qué nos sucedió tal cosa, por qué nos pasó tal cosa en tal momento, por qué. Y Él lo tendrá ahí, pero ya cuando estemos con Él ya no vamos a querer saber nada, ¿no? Ya no vamos a querer saber nada. Ya estoy aquí, ¿qué va a reclamar si ya estoy aquí arriba? No. A ver, ¿quién diría que le va a reclamarle algo a Dios si ya estaríamos en el cielo? Creo que ya nadie.
No es que por querer reclamar, ay, no, nos bajen de a una. Así que yo creo que ahí en ese momento ninguno. Así que también mandamos saludos a Magli Herrera, amén, también que nos siguen en la página, José Moreno, Nelson Orlando Díaz. Le damos gracias a Dios por este varón. Y también a Yelén Robles, que amén. también en cualquier momento lo vamos a tener aquí, ¿no? Los se van sumando, gloria a Dios. Muchos seguidores en la página de la iglesia y también a través del Facebook, bueno, de lo que uno tiene. Le doy gracias a Dios por todo lo que él hace. También Edith Celindonia González. Le damos gracias a Dios también al pastor Jorge Sánchez, amén, de Perú. También mando saludos. Él tiene una forma particular, igual que yo, le gusta estar en su jardín mandando la prédica. Le damos gracias a Dios. Así que también Hugo Alderete de Buenos Aires, le mandamos saludos. Liliana Colombre, Luis Roblero, amén. Qué bueno es poder ver gente que nos anima a que sigamos adelante. Fabiana González, también de la iglesia Tiempos de Conquista, también le damos gracias a Dios por eso. Alicia Díaz, amén. Bendito sea el nombre de Cristo, también que es de Buenos Aires. Así que bueno, estamos ahí para terminar ya este programa. Realmente no hay muchos que, gracias a Dios, que nos siguen y eso es lindo, nos da fuerza para que nosotros sigamos. La pastora María Isabel también, gloria a Dios. Y por todo lo que Él hace con cada uno de nosotros, también mandamos saludos a Efri Mamani, que también estuvo cumpliendo años de Tierra del Fuego. También mandamos saludos a nuestra hermana Delia, que estuvo cumpliendo años. Así que la queremos mucho a nuestra hermana, que el Señor siga bendiciendo grandemente y que se pueda componer en su salud. Y bueno, sabemos que Dios tiene grandes cosas para su vida, amén. Así que bueno, le doy gracias a Dios por este programa, por todo lo que el Señor viene haciendo hasta este momento con cada uno de nosotros. Así que sigues adelante, no te quedes, sigue compartiendo cada cosa que nosotros mandamos para que podamos ser de bendición para mucha gente. Es el anhelo en nuestro corazón, que sigas adelante y que pongas los ojos en Jesús. Y si muchos se vienen contra tu vida, como dice la alabanza, que no te importe nada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, que nos tenga que importar de agradar a Dios, a nuestro Señor Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, pastor. Sí, y eso es lo lindo, digamos, un día yo espero, ¿no? Espero, hasta ahora todavía estoy esperando, ¿no? De que hable algún pastor y que me diga que sí, que comparte, digamos, la doctrina, que comparte la doctrina, que comparte la enseñanza, la cual nosotros le llevamos desde este lugar. Que eso todavía estoy esperando, digamos, de saber, a ver, algún pastor que diga, no, si yo comparto esa doctrina, yo comparto la enseñanza, yo comparto eso. ¿Por qué? Porque hay una sola doctrina, pastora. Amén. Hay una sola doctrina y eso sería lindo, digamos, de que algún día, digamos, no, sí, también. Porque saludarnos es lindo, sí, amén, es hermoso el saludarnos. Pero ahora yo preguntaría a los pastores, a todos aquellos que nos ven, preguntaría, ¿qué evangelio es el que estás enseñando? ¿Qué evangelio es el que estás llevando ahí en la iglesia? ¿Qué evangelio es? Has hablado del tema de que el fin de la ley es Cristo y que hay un nuevo comienzo, un nuevo pacto, así, porque en verdad eso estoy esperando todavía. Y bueno, espero que algún día algún pastor, digamos, que nos hable y que nos diga, sí, pastor, yo estoy compartiendo la misma doctrina, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso, hoy en este día, yo te deseo lo mejor, hermano, hermana, amigo y amiga. Te deseo las mejores bendiciones, que el Señor te bendiga.